nuevamente, entonces ya estamos empezando la grabación. Bien, entonces la conducta de entrada, tengo un primer interrogante. A las variables ordinales, ¿es posible calcular los percentiles? Está como interrogante. Siempre para acomodarme a la dinámica de la sala donde el 1 es sí, el 2 no, y el 3 de pronto no tengo ni idea, yo lo voy a hacer como una afirmación. Entonces voy a mencionarlo más bien así, y ustedes me colocan 1 o 2. A las variables ordinales se les puede calcular percentiles. Entonces ustedes me contestan un 1 o un 2. Depende de lo que ya hayamos captado en la sesión pasada, o poco a poco vamos afianzando el concepto. ¿Qué me responden? ¿Están pensando? Pues bien, recuerden que el tema de las variables ordinales son aquellas que, como su nombre lo indica, de alguna manera hay una jerarquía, hay una orden, como decir un escalafón docente, como decir los niveles de dolor, si los pudiéramos medir pues en esa forma, los niveles de alcohol en la sangre. También podríamos pensar en otra variable como es el grado de quemaduras. Todos esos tienen un orden, a veces se habla de muy severo y se va disminuyendo. Y en general, muchas escalas de percepciones también tienen esa connotación, pero usualmente calculamos indicadores estadísticos como promedios. Bueno, Abigail, vamos a ver cómo se mejora ya en tu lugar de origen. Pues de origen no, vamos a ver, porque acá está bien. Voy a quitarme la imagen porque a veces cuando estoy en pantalla también es más lenta el ancho de banda, puede ser. Entonces, aquí me puse la corbata a ver si les queda más fluida la conversación. Muy bien. Bueno, entonces estábamos mencionando que a las variables ordinales, si mencionamos, por ejemplo, los estratos socioeconómicos, que son como igual en los diferentes países, estratos socioeconómicos, será posible calcular en percentiles. O a las variables que yo mencioné ahora, como el nivel de alcoholemia o el grado de quemadura. ¿Qué opinamos? Hay otra reflexión mientras ustedes me escriben algo, y es el tema de que las variables ordinales, al igual que las nominales, hacen parte de variables cualitativas. Ordinales y nominales son variables cualitativas. Si nos vamos con esa otra clasificación, entonces a las variables cualitativas no se les puede calcular de alguna manera indicadores que implique operaciones matemáticas, como es el promedio, como es una desviación, e incluso así sean percentiles que tienen un orden de alguna manera, y ahora más adelante los vamos a abordar. Entonces, hay en algunas variables cuáles dificultades para calcular percentiles. Ordinales, dependiendo de cómo está instaurada, si es numérica de alguna manera, podemos hacer estos cálculos. Muy bien, ahora yo tengo otro interrogante ahí, y es cuándo se debe emplear la media recortada en lugar de la media aritmética simple. La traigo a colación porque, entre otras cosas, no es tan común hablar de media recortada. Pero entonces yo quiero saber aquí si tenemos la idea de qué es, si la han aplicado y si de alguna manera tenemos ese concepto. Me colocan 1 o 2 si sabemos que es una media recortada. Por favor me colocan en el chat. Aquí estamos, como se dice, en confianza. Entonces vamos colocando, porque la idea acá es precisamente afianzar conocimientos, reforzar algunos otros y, ¿por qué no, compartir otros? Entonces ya veo una respuesta. ¿Qué nos dirán los demás? Bueno,
Media recortada. El nombre de alguna manera nos da una pauta. Lo que me está diciendo la media recortada es que yo elimino valores tanto muy bajitos como muy altos, si es que es la expresión, o sea, después de ordenar, puedo eliminar valores a cada uno de los extremos. ¿Cuál es el objetivo entonces de la media recortada? Pues definitivamente, si yo tengo valores extremos, con esta estrategia puedo ir minimizando el problema. Pues la media recortada a mí me sirve con el fin de ir detectando valores extremos. Y también tiene obviamente su utilidad. Por eso son temas que tratamos de ir introduciendo para avanzar en estos temas estadísticos. Bien, a las variables cuantitativas discretas se les debe calcular el promedio solamente, es otro interrogante. Pero antes de ello, entonces yo trato de reforzar. ¿Cuáles son un ejemplo de variables cuantitativas discretas? ¿Cuál podría ser un ejemplo? No sé si de pronto José, que no estuvo en la sesión pasada, pues pudo leer, mirar algún video, en fin, para ver si no sé, nos vamos perdiendo, porque de todas maneras esta es conducta de entrada y luego lo vamos a afianzar estos conceptos. Vuelvo y reitero, ¿cuál sería un ejemplo de una variable cuantitativa discreta? O ponemos otro 2, tampoco es problema. El 2 querría decir, bueno, tampoco tengo como una en la cabeza. Recuerden que vimos variables cuantitativas discretas y variables continuas. Y esto es importante tenerlo claro para poder, obviamente, después en un plan de análisis o en una cálculos de indicadores, saber cuál calculamos. Bueno, el ejemplo que tú colocas, edad por años, realmente lo que es la variable edad, lo que hacemos es discretizarla, porque nunca encontramos 20 años, 30 años y punta, o 20 años punto 4, en la generalidad no se coloca así. Sin embargo, la variable como tal no pierde su categoría. Dicho de otra manera, la edad realmente es una variable continua, porque está haciendo referencia al tiempo. Aún así que nosotros solamente en un formato o en un instructivo coloquemos números enteros. Pero yo sé que ya ahí tienes la idea en términos de que las variables discretas son aquellas que toman valores enteros, al menos en lo más práctico. Por ejemplo, todas las que empiezan por número. Número de hijos, número de accidentes, número de personas, es correcto. Número de canecas, si estamos en eso, número de vías, etc. Todas ellas son variables discretas. Y claro que se le puede calcular el promedio, pero yo apunto aquí a otro concepto que lo diré más reiteradamente, y es que el promedio solo no nos sirve. Un promedio solo no nos ayuda. Por lo tanto, ahí quiero de una vez ir afianzando ese concepto. Sí se pueden calcular promedios, pero no solamente, hay muchos otros indicadores. Bien, siempre se deben eliminar los valores atípicos, es otro interrogante que se ve ahí en pantalla. Esta presentación yo la envío siempre al final de que terminemos, ¿no? ¿Cuáles siempre se deben eliminar los valores atípicos? Estoy presumiendo entonces que sabemos que es un valor atípico. Valor atípico son aquellos que salen muy fuera de los comunes y que en estadística también hay otros que se llaman valores extremos, que son más alejados todavía de lo atípico. Y en nuestro lenguaje, pues más norteamericano tal vez, anglosajón, hablamos de outliers. Hay valores outliers. Y esos outliers o valores atípicos y o extremos debemos de darle algún tratamiento adecuado y no siempre será el de eliminarlos. Porque tampoco es como cortar por lo más sano que dicen y de únicamente ir eliminándolos sin alguna reflexión. Siempre habrá que mirar la posibilidad de por qué los elimino y obviamente justificar eso. Bueno, ahí hay otro comentario en la conducta de entrada y es cuál es la diferencia entre la media simple, aritmética simple y la media ponderada. No sé si alguien quiere escribirme un poquito al respecto, están hoy más calladitos.
calladitos siempre han estado, pero al menos que escribamos. Muy bien. En la última, tal vez no la vean bien. Bueno, o sea, en la ponderada le van a dar un peso. La diferencia entre la media aritmética simple y la ponderada. Le dan la aritmética ponderada, es correcto, tiene diferentes ponderaciones, valga la redundancia, y depende del tema que se esté conversando, a veces esa misma ponderación puede ser subjetiva, pero en muchos casos sale obviamente de los mismos datos. En la mayoría de casos surge como el número de veces que se repita mi variable, esa vendría a ser una ponderación. Si yo tengo 5 personas de 20 años y 8 de 25, pues de todas maneras, entonces para hallar el promedio tengo que ponderarlas por el número 8 porque hay más personas con un determinado valor del promedio. Eso estamos entonces introduciéndonos pues en estos temas de estadística básica. Estamos observando ahora otra diapositiva donde la estadística descriptiva podemos sintetizarla en 3 bloques. Las medidas de posición, las medidas de variabilidad y unas medidas de forma. Son básicamente 3 grandes categorías que tenemos en la parte descriptiva. Sin dejar de desconocer que las medidas de posición también en muchos textos y a veces y en mucho documento pues se parte como en dos y hablan de medidas de tendencia central y medidas de posición. Para mí yo creo que las podemos encasillar en una, porque las de tendencia central pues están en una posición, que lo que pasa es que están en las posiciones del centro, pero realmente son medidas de posición. Al menos eso es lo que yo sugiero y planteo, y el argumento es muy simple. El centro es una posición, que está ubicadito ahí. Entonces, estas son las medidas gruesas que maneja la parte descriptiva, y dentro de la cual hoy vamos a hablar un primer rato de las medidas de posición. Dentro de todas estas medidas que se están planteando, a modo general, las medidas de posición tenemos los promedios. Hay varios tipos de promedio, ¿no? Promedio aritmético, pero también hay promedio geométrico. Y habrán otros promedios absolutos. Hay la media armónica. Lo que pasa es que dependiendo del área de estudio, unas son más utilizadas que otras. En alguna parte ingenieril, la media armónica tiene su fuerza. En partes económicas, en algunos otros momentos, la media geométrica funciona, y la media aritmética, que es el común, pues en casi todas las áreas del conocimiento está inmersa. Tenemos como medida de posición los percentiles. Dado que los percentiles están ubicados, o el nombre lo dice, es un porcentaje. Por lo tanto, estaría en cualquier parte de mi distribución. Un 30%, un 80%, un 45%. No habría problema, pues, medida de posición. La moda, ¿quién me dice qué es la moda? Es la que siempre la tenemos como muy más en la mente, cuando ya hemos visto alguna estadística en nuestras profesiones de base. ¿Cuál es la moda? Escribimos y de una vez alguien me va escribiendo la mediana. Esas son medidas de posición: promedios, percentiles, moda, mediana. ¿Qué es la moda? Eso es muy evidente, ¿sí? Pues o al menos es la que surge como la misma expresión, nos da una pista. Moda, lo que está de moda, o sea, lo que más se repite. Eso es lo que es esa definición. Mientras que la mediana ya se apunta a un tema muy central. Todo el centro de mi distribución. Claro, el dato que más se repite, muy bien. Y la mediana ya es aquel valor que divide la información en dos partes aproximadamente iguales. Muy bien, perfecto, ahí va muy bien. Bueno, pero también tenemos unas medidas de variabilidad. Esas las veremos en la próxima sesión. ¿Cuáles son las que están planteadas?
como más usuales. El rango, un rango intercuartílico, tal vez menos común. Buenas noches, Andrés, un gusto que estés con nosotros y nos dices con un 1 si nos estás escuchando adecuadamente. Andrés de Bucaramanga. Muy bien, menos mal. Bueno, entonces tenemos que en esta síntesis de medidas resumen están las medidas de posición que son promedios, percentiles, moda y mediana, como los más usuales. Pero también hay que entender e interpretar en un informe las medidas de variabilidad. Y entre ellas estamos mencionando lo que es el rango, un rango intercuartílico, desviación típica o estándar, varianza que la observan de otro color y coeficiente de variación. Yo creo que en la repetición de algunos conceptos se logra ganar pues como confiabilidad o se logra ganar fortalecer los conceptos. Yo quiero de nuevo volver a preguntar esto. Esa varianza que la tengo de otro colorcito, la varianza, ¿cómo se interpreta? O si tiene interpretación. Ya algo había conversado al respecto, pero quiero como volverlo a tocar, aunque esas medidas las toqué en otra sesión, pero aún así las menciono. La varianza tiene interpretación, 1 sí y 2 no. Me la colocan por favor. Un 1 dicen sí tiene interpretación, o 2 no tiene interpretación. Bueno, veo ya un numerito que sale ahí, otro numerito, 1 sí, 2 no. Bueno, ya lo había mencionado. En la repetición muchas veces fortalecemos las cosas. Ah, muy bien. Ahí ya se nos cambió. Ah, eso sí está muy bien. Perfecto. Claro. La varianza no tiene interpretación. Claro. Y no tiene interpretación porque son valores cuadráticos. La fórmula está compuesta por x al cuadrado, x menos la media al cuadrado, que la fórmula la veremos luego. Pero lo que sí quiero reforzar de una vez es eso. Esa varianza no se interpreta. La que nos sirve mucho es la desviación y más todavía el coeficiente de variación, que esas los veremos posteriormente porque hoy nos vamos a entretener con las medidas de posición. Bueno, y en la síntesis que estoy planteando como introducción están las medidas resumen. Estas medidas resumen, en las medidas de forma. Estas medidas de forma son asimetría y kurtosis. Esos nombres son como poco amigables a veces, no como tan del día a día. Sin embargo, pues los software lo entregan, el tema de asimetría y de kurtosis, y por lo tanto también se verán en su momento, de una manera más tangencial, pero hay que analizarlas. Bueno, sigo avanzando para entrar ya más de lleno en las medidas de posición, que es lo que vamos a abordar hoy como conceptos, y poder trabajar un rato también el tema del software SPSS. Bueno, entonces dentro de las medidas de posición queremos entrar a hacer algunas reflexiones. Antes voy a dejar este video hasta acá para que no les quede muy extenso.